Buenas tardes para todos. Estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Mi nombre es Diana Zuluaga, soy diseñadora industrial, soy consultora comercial para la empresa MK Training and Consulting. Con nosotros estarán el día de hoy acompañándonos en el webinar mi compañero Adrián Sierra y Hugo Sierra. Buenas tardes, Diana, buenas tardes, Hugo, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Bueno, nuestro webinar de hoy trata sobre el diseño a la fabricación con Inventor CAM y HSM. Ya nuestros compañeros más adelante nos estarán contando esto de qué trata. Adrián trabaja para la empresa Nexis de Colombia, quien es uno de los mayoristas para Autodesk acá en Colombia. Él es ingeniero mecánico, es especialista técnico en herramientas para el diseño de producto y manufactura. Tiene experiencia en automatización y diseño de producto, mantenimiento industrial y proyectos de mejoramiento de plantas. También en ingeniería de proyectos HVAC. Mi compañero Hugo Sierra, quien trabaja para MK Training, es ingeniero en diseño industrial y especialista técnico en herramientas para el diseño de producto y manufactura. Hugo tiene experiencia en gestión documental, modelado y diseño de producto y dibujante de planimetría. Más adelante van a poder ir colocando sus inquietudes si tienen alguna, ya que vamos a tener un espacio para este tipo de, de preguntas y poder resolverlas. Y también al final van a encontrar nuestros datos para que nos puedan escribir y contactarnos en caso de que requieran algo. Le doy paso a mis compañeros entonces para que nos presenten de qué va a tratar el webinar y cuál es la agenda. Bueno, muchas gracias Diana por la presentación. Según la agenda, voy a compartirles los próximos webinars que tenemos en el mes de abril y el mes de mayo. Para el 28 de abril tenemos un webinar de InSync y Revit. Para el 5 de mayo tenemos un acompañamiento de Autodesk Premium Plan. Luego el 12 de mayo tenemos un webinar sobre 12 cosas que no se deben hacer en Revit y cómo arreglarlas. El 19 de mayo tenemos otro webinar de 10 razones para utilizar la PM, la colección de productos de diseño y manufactura. Y el 26 de mayo tenemos 10 tips para mejorar tus flujos de trabajo con la colección de AS. Entonces, según la agenda, vamos a continuar con el punto número 5, que es del diseño. Le doy paso a mi compañero Adrián. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias Diana y Hugo por la introducción. Es que el día de hoy vamos a estar hablando, o más bien les vamos a estar presentando a ustedes una pieza que es, digamos, bien conocida por todos. Vamos a trabajar con un modelo, si bien está simplificado lo que es la biela de un motor, vamos a poder presentarles a ustedes cómo podemos llevar este y cualquiera de los productos que nosotros estemos desarrollando dentro de nuestras organizaciones, desde el diseño como tal hacia la fabricación, y cómo realizar este tipo de diseño, o cómo las soluciones de Autodesk nos ayudan para realizar este tipo de diseño pensando en la manufactura. Entonces,
sin más, me gustaría hablarles aquí en esta parte de lo que, si bien ya se venía presentando dentro de Inventor, que eran los estados de modelo, que anteriormente pues los llamábamos levemente diferente, pues me gustaría hablarles un poco de para qué nos funcionan o para qué nos sirven estos estados de modelo. Entonces, con los estados de modelo, digamos que la versatilidad que vamos a tener con ellos es poder realizar diseños con los cuales voy a poder tener alternativas dentro de un mismo archivo. Y estas diferentes alternativas que nosotros vamos a tener dentro de este mismo archivo, pues no necesariamente se van a tener que transformar en un archivo nuevo o publicarse como un documento nuevo. Entonces, básicamente vamos a tener varios usos. Uno, cuando tenemos un diseño o un producto, el cual varía levemente, no sé, una veleta que tenga diferente número de aspas, pues las vamos a poder trabajar con un modelo máster, como lo vemos aquí en esta imagen en la parte superior izquierda en el árbol de operaciones, o un modelo principal. Y a partir de ese modelo principal, pues vamos a generar bien sea patrones o otro tipo de operaciones que podamos modificar a través de la parametrización y generar diferentes estados de modelos en los cuales pues yo pueda modificar como tal cada una de esas operaciones. También, y pues en lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy, va a ser ese diseño pensando para la fabricación. ¿Y cómo va a ser ese diseño pensándolo para la fabricación? Pues digamos que en las líneas de producción o en los diferentes procesos en los cuales nosotros llevamos a cabo la manufactura de nuestros productos, pues vamos a tener diferentes tipos de procesos, ¿no? Entonces, pues vamos, en este caso vamos a tener configurado procesos de fresado, vamos a tener configurado procesos de taladrado, acabados, quizá también las personas que realizan toda la parte de colada. Entonces, eh, lo ideal sería que cada uno de ellos o que a cada uno de los procesos nosotros le entreguemos un modelo o un plano o un esquema en el cual le digamos cuáles de estos, cuáles son las operaciones que ellos van a realizar sobre la pieza o el entregable que ellos van a dar al siguiente paso de producción o como producto final, sin necesidad de estar llenando a cada uno de los procesos de información que ellos no van a utilizar. Y esto con la finalidad de garantizar que pues no vayamos nosotros a incurrir en error humano, evitar error humano, evitar que de pronto algún proceso me haga, digamos, un proceso que se pueda realizar dentro de su celda de manufactura, pero quizá nosotros lo deseemos realizar dentro de otra celda de manufactura, pues por alguna condición de precisión, de tolerancia y demás. Entonces, si me permiten un segundo, me gustaría mostrarles un poco más a detalle pues, de cómo funciona esta herramienta. Entonces, ya les voy a empezar a compartir mi pantalla en un segundo. Porfa, creo que ya acá ya estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, bueno, aquí tengo como tal el modelo simplificado, como les mencionaba, de una vela de motor. Entonces, digamos que esta sería la pieza final a la cual nosotros deberíamos llegar y va a pasar por diferentes procesos de manufactura. Entonces, nosotros por lo general empezamos con lo que sería un sketch en el cual nosotros vamos a dar un esquema muy general de lo que va a ser nuestra pieza. Entonces, realizamos una operación inicial y digamos que esta operación inicial es como nos sale de nuestro proceso de colada y así vamos a recibir nosotros nuestra pieza, digamos que aquí omitiendo esta parte de las perforaciones que nosotros tenemos, seguramente va a tener unas rebajas, va a tener algunos rechupes naturales de este proceso y posteriormente pues nosotros vamos a llevar esto a procesos de manufactura extractiva. Entonces, si quizá nosotros no realizamos todos esos procesos dentro de un mismo centro de mecanizado, dentro de una misma herramienta, un mismo operario, pues tendría mucho sentido empezar a hacer modificaciones, en este caso, de cada uno de estos procesos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer sería hacer un planeado en el cual nosotros rectifiquemos como tal esa superficie que nosotros estamos trabajando
posteriormente realizar algunas de las perforaciones que nosotros tenemos allí. Quizá más adelante realizar como tal una cajera a esta pieza para retirar ese material, quitarle un poco de inercia a la pieza y finalmente realizar una serie de acabados o finalizados a la pieza, como los son chaplanes, redondeados y quizá algún acabado o un proceso de de finalizado para generar un acabado superficial específico para ciertas superficies que van a estar en contacto con otros elementos. Entonces es aquí en donde pues, podemos empezar nosotros a visualizar cuál es esa necesidad y cuál es esa importancia de los estados de modelo dentro del diseño para la manufactura. Entonces, a partir de estos estados de modelo, yo puedo ir a un entorno de documentación en donde realizo los planos y puedo seleccionar algunos de estos estados de modelo o también puedo, digamos que hacer un mix o llamar diferentes estados de modelo de un archivo base para hacer comparaciones y mostrarle bien sea al operario o al encargado de la sección de producción cómo se entrega una pieza y cómo se espera recibirla como entregable. Entonces, sin más preámbulo, vamos al grueso ya de lo que sería la parte de fabricación y pues Hugo les va a comentar un poco más al detalle de cómo pasamos de esa transición de la parte de modelado en 3D del diseño a los entornos de manufactura que están disponibles dentro de Inventor. Entonces, Hugo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Adrián. Voy a presentar de nuevo mi pantalla. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a dirigirnos directamente al entorno CAM, que es una de las soluciones que nos brinda Autodesk dentro de la herramienta de Inventor. Para trabajar con este módulo, principalmente tenemos que tenerlo descargado desde la página de Autodesk. Luego lo vamos a encontrar en nuestras pestañas de la parte superior. Vamos a encontrar aquí la palabra CAM. Cuando entramos en esta pestaña, vamos a encontrar una serie de herramientas que normalmente tienen un orden por defecto. Aquí yo le he dado un orden diferente, pensado y recomendado para ir en línea con un buen flujo de trabajo. Entonces tenemos que en el primer apartado podemos ubicar el apartado de trabajo. Aquí encontraremos una herramienta de configuración. Este siempre va a ser el primer paso para un proceso de fabricación. Luego encontramos una herramienta de carpetas. Aquí con esta herramienta podemos generar una estructura de carpetas dentro del árbol de operaciones para agrupar algunas operaciones. Eh, Tenemos otra herramienta en este apartado de trabajo que nos va a permitir realizar patrones de nuestras rutas de corte, si estas rutas de corte las deseamos reutilizar. En esta segunda herramienta vamos a poder configurar, hacer una configuración directamente en el postprocesado de la máquina de una forma manual, directamente con la máquina que nosotros vamos a manejar. Y esa última herramienta es un trabajo de sonda que nos va a permitir realizar, como la palabra lo dice, un sondeo de las posiciones de nuestra materia prima, ya sea la posición de las esquinas o la posición de un cilindro o la posición de un muro. Luego tenemos como segundo un apartado de fresado 2D. Aquí como herramienta principal tenemos un planeado. Con eh, con esta herramienta de planeado nos va a servir para preparar esta materia prima directamente para el mecanizado. También vamos a encontrar herramientas de adaptativas, cajeras, contorneados y desplegando
esta flecha vamos a encontrar otras herramientas más que nos van a permitir hacer este fresado 2D. Como tercero, en el apartado de fresado 3D, una herramienta principal que es un desbaste adaptativo. Es una herramienta inteligente que nos va a ayudar a quitar grandes cantidades de material de nuestra materia prima. También encontramos como en el fresado de diferentes herramientas que nos pueden ayudar al mecanizado de nuestra pieza. Entonces, si desplegamos nuestra flecha, vamos a encontrar diferentes herramientas que nos van a permitir realizar un fresado 3D. También tenemos un apartado de fresado multiejes, taladrado, torneado, este apartado de corte que nos va a permitir hacer en un perfil 2D este tipo donde vamos a poder simular las rutas de chorro de agua, de un corte de chorro de agua, ya sea un corte láser o un corte plasma. Y tenemos otro apartado más, que es un apartado de orientación de nuestro modelo y un apartado de la trayectoria. Por medio de este apartado de la trayectoria vamos a poder simular las rutas del mecanizado y el postprocesado. Vamos a tener al final unas autoayudas. Aquí encontramos las bibliotecas de todas las herramientas que por defecto nos contiene la librería de Inventor, y un botón de autoayuda que nos va a permitir y dar acceso a algunos ejemplos ya preconfigurados para nuestro trabajo de mecanizado. También tenemos una herramienta de contacto con soporte o videos que nos pueden guiar en una operación que nosotros queramos tener más información. Entonces, como les decía, para comenzar, el primer paso siempre es configurar nuestro entorno de trabajo. Entonces, le damos clic en la herramienta de configuración. Nos van a salir tres pestañas. La primera pestaña de configuración. Aquí vamos a seleccionar nuestra máquina con que vamos a trabajar. Encontramos máquinas de fresado, de torneado, corte y algunas de las librerías. En la librería, algunas máquinas ya preestablecidas. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta de fresado. En este segundo recuadro vamos a seleccionar el tipo de operación, si es fresado, torneado o fresado. Para este ejemplo vamos a seleccionar la herramienta de fresado, la orientación del modelo. Vamos a seleccionar el eje o el plano X y el plano Z y el eje X, y nos va a permitir seleccionar la dirección que van a tener estos planos. Entonces vamos a decirle que el eje Z lo vamos a encontrar en una arista vertical y vamos a dejarlo invertido. Y el eje X lo vamos a encontrar en una arista horizontal y lo vamos a dejar invertido también. Luego vamos a seleccionar el punto central donde va a comenzar o a identificar el punto cero nuestra máquina de mecanizado. Vamos a seleccionar la esquina superior y el modelo por defecto, como solo tenemos un modelo, se selecciona. También tenemos un checking box de accesorios. Si nuestra máquina de mecanizado contiene accesorios, por ejemplo, de fijación o algunos accesorios que traen estas máquinas de mecanizado, los vamos a poder implementar en nuestra configuración. Por el momento lo dejamos sin accesorios. Luego pasamos a la segunda pestaña, que es de material. Aquí vamos a seleccionar qué tipo de material vamos a utilizar. Para el ejemplo vamos a utilizar un bloque de tamaño relativo. Esto significa que vamos a tener vamos a simular una materia prima que sea relativa al tamaño de nuestro modelo y con unos desfases laterales superior e inferior que puede tener nuestra materia prima. Para el ejemplo, vamos a indicarle al software que
tenga un desfase lateral de 1 milímetro y un desfase superior de otro milímetro. Vemos que en el desfase inferior no va a tener ninguno, el valor va a ser 0 porque normalmente va a estar sobre la plancha. En el último recuadro vemos las dimensiones que tiene nuestra materia prima, la que le acabamos de dar. Luego pasamos a la tercera pestaña. Esta pestaña es directamente ya con el postprocesado. Le vamos a dar un nombre a este postprocesado. Nos indica, este nombre tiene que ser un número, no puede ser en letras, y le vamos a agregar una descripción. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces ya el paso siguiente es empezar a utilizar las herramientas de fresado, torneado o taladrado, las que nosotros necesitemos, con una configuración ya preestablecida. Voy a pasar al segundo modelo, donde yo ya tengo todo configurado, pero vamos a entrar en cada una de las herramientas. Entonces, aquí tenemos la configuración inicial que acabamos de crear. Luego, vamos a generar un planeado sobre nuestro modelo. Entonces, vamos a entrar a editar esta herramienta. Seleccionamos la herramienta de planeado. Vamos a ir a este recuadro. Nos indican 5 pestañas, que es el flujo de trabajo que va a tener nuestra herramienta. En la pestaña inicial vamos a seleccionar la herramienta con que vamos a trabajar. Entonces le damos en la cajita de herramientas y él nos va a llevar a la librería de Inventor, donde van a aparecer todas las herramientas que están ya preestablecidas. Si queremos una herramienta que no es muy comercial, también vamos a poder crear una nueva biblioteca con estas herramientas especiales que nosotros estamos utilizando. Entonces, para este planeado, vamos a trabajar una herramienta plana de 10 milímetros de diámetro. El refrigerante va a ser un tipo fluido. También tenemos refrigerantes de nebulización a través de la herramienta. Si trae un refrigerante, pues que la herramienta ya viene con un refrigerante. Si el refrigerante es por aire o es de succión o fluido más niebla o un fluido a través de nuestra herramienta. Vamos a dejarlo en fluido. Eso vamos a tener una configuración del avance y la velocidad de nuestra herramienta, ya sea la velocidad del lucillo, la velocidad superficial, en las revoluciones con que va a girar el lucillo, en la rampa, si vamos a generar un planeo en una rampa, la velocidad de avance en corte, el avance por diente. Entonces, o sea, en el momento, para este ejemplo, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar las indicaciones que ya la herramienta trae preestablecidas, pero podemos personalizar totalmente para así cuidar nuestra herramienta, depende del trabajo que vayamos a hacer. Entonces pasamos a la segunda pestaña, donde vamos a seleccionar el material, o sea, el material que vamos a hacer el planeado. Si nosotros seleccionamos el contorno de nuestro modelo, vamos a ver que el simulado solo va a trabajar en el contorno que nosotros seleccionamos. Entonces nos va a quedar material con un desfase. Entonces, para evitar esto, vamos a dejarlo, no vamos a seleccionar nada. Así, él va a coger el contorno de la materia prima que nosotros ya tenemos preestablecida. Y si deseamos hacer una configuración de la orientación de la herramienta. Por el momento lo vamos a dejar por defecto. Luego pasamos a la tercera pestaña, donde vamos a configurar los niveles, las alturas. Principalmente vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, la altura inferior es la que nos va a determinar la profundidad del corte. Aquí la tenemos que va a estar por
parte superior del modelo. Entonces podemos indicarle la selección y ya nosotros le damos una indicación de cuál es la parte, o podemos indicarle los contorneados seleccionados, la parte inferior del material o la parte inferior del modelo. Vamos a dejarla en la parte superior del modelo. Luego, la altura superior nos va a definir la altura que va a llevar este corte. Entonces aquí tenemos que la altura, como es un planeado, no necesita mucha altura. Luego, la altura de avance nos va a definir esa altura a la que se va a dirigir la herramienta antes de hacer un avance donde se pueda utilizar una operación por ejemplo, de taladrado. Entonces, esta altura nos va a indicar cuánto debe subir la herramienta en una operación, por ejemplo, de taladrado. La altura de retracción nos va a definir a qué altura se desplaza la herramienta antes de continuar con el corte siguiente. Y la altura de seguridad nos define eh, qué altura se desplaza la herramienta donde vamos a comenzar. O sea, esta es la altura inicial de la herramienta, donde va a comenzar. Pero se recomienda iniciar con las alturas de inferior para así tener las dimensiones desde la pieza. Luego tenemos una cuarta pestaña que son la de las pasadas. Esta pestaña nos va a definir las pasadas que va a tener en el entorno que nosotros hayamos seleccionado. La tolerancia entre ellas, la dirección de las pasadas. Si queremos que las pasadas sean diagonales, vamos a indicarle, como la imagen nos muestra, un ángulo. Si la extensión de las pasadas, qué distancia va a tener con respecto a la materia prima, y el desfase del material. También vamos a poder configurar la sobrepasada, que es la parte que nos va a indicar cuánto se desplaza la herramienta para así conseguir un buen acabado. Si la dirección, que puede ser concordante, contraposición o en ambos sentidos. Si tenemos varias profundidades o si tenemos un sobrematerial y de cuánto es el tamaño o la dimensión de este sobrematerial. Y por último, vamos a ir a la pestaña de conexiones. En esta pestaña vamos a poder configurar la velocidad en el nivel más alto de la herramienta, la distancia de suspensión máxima. Aquí vamos a poder configurar si ese movimiento va a ser rápido, si ese movimiento va a conservar el movimiento rápido axial simple, o utilizar siempre un avance alto, o sea, un poco más despacio. Entonces lo vamos a dar conservar en el movimiento rápido. Permitir una retracción rápida, mantener una herramienta abajo, y la distancia de suspensión máxima, que es aquella que nos va a permitir detener la herramienta si, la distancia que va a recorrer sobrepasa a la que le indiquemos acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 50 milímetros. Si la distancia de la herramienta, el movimiento que va a hacer, supera los 50 milímetros, la herramienta se va a detener. Y las entradas y transiciones, donde vamos a poder configurar cómo van a ser las entradas, la velocidad, el ángulo o el radio, si la entrada va a ser de forma curva, o la salida de igual manera que la entrada. Y el tipo de transición, donde vamos a poder generar una transición entre un corte y otro, ya sea en línea recta o una ruta más corta, que puede ser un movimiento en diagonal, o suavizar, que es un movimiento circular. Entonces lo vamos a dejar en circular. Luego le damos en aceptar y vamos a ver la simulación.
Entonces, para ver el material, él por defecto nos sale de esta manera para ver, para previsualizar la materia prima que nosotros configuramos. Seleccionamos ese check-in box y luego le damos play. Desde esta línea del tiempo vamos a poder configurar la velocidad de reproducción de nuestra herramienta. Todos estos espacios, este semicírculo, son las transiciones que acabamos de configurar. El espacio entre las pasadas y el desfase que tiene con la materia prima. En estas otras pestañas vamos a poder ver la información de la operación que estamos realizando. Entonces ya teniendo configurado el planeo, vamos a utilizar la herramienta de taladrar. Para taladrar vamos a encontrar la misma configuración. Seleccionamos una herramienta de taladrado. Seleccionamos un refrigerante. Configuramos el avance y la velocidad de nuestra herramienta. Las caras que vamos a taladrar. Si seleccionamos este checking box, la herramienta va a identificar cuántos círculos tienen este mismo diámetro y los selecciona todos para hacer un taladrado múltiple. Las alturas, seleccionamos las mismas alturas, configuramos las mismas alturas y un ciclo de salida, ya puede ser una salida rápida o pausa y salida rápida, entrada lenta, roscado hacia la izquierda, roscado hacia la derecha. Lo vamos a dejar en la salida rápida y le damos a aceptar. Vamos a simular el taladrado. Como solo estamos simulando esta operación, entonces no vamos a poder visualizar el planeado. Ahorita al final vamos a simular todas las operaciones juntas. Vamos a hacer la cajera central. Vamos a editarla. Es una configuración muy parecida de todas las herramientas. Seleccionamos una herramienta que nos permita hacer la cajera. Para este ejemplo vamos a seleccionar esta herramienta de diámetro 5 que sea redondeada. Igual configuramos el avance y la velocidad del usillo, del avance en corte, del avance por diente. En la segunda pestaña vamos a seleccionar la geometría donde vamos a hacer la cajera. En la tercera pestaña configuramos de nuevo. Para cada operación vamos a configurar las alturas que va a tener la herramienta. Entonces, por ejemplo, en esta la altura inferior la hicimos de 10 milímetros, perdón, de menos 5 milímetros, que es la profundidad que tiene esta cajera. Configuramos las pasadas y las conexiones, los movimientos que va a hacer nuestra herramienta, las entradas y las transiciones, y si vamos a generar una rampa. Entonces vamos a ver la simulación. Luego continuamos con el contorneado. Esta herramienta la encontramos acá en el fresado de contorneado. Vamos a editarla. Igual como las otras, vamos a seleccionar la herramienta.
Para esta operación seleccionamos una herramienta de diámetro de 5 milímetros con una cabeza plana. El refrigerante va a ser fluido. Continuamos con la configuración del avance y la velocidad. En la segunda pestaña seleccionamos el contorno de nuestro modelo, las alturas que va a tomar la herramienta. Aquí la altura inferior, como vamos a querer que nuestra herramienta coma todo el exterior de la materia prima, entonces le indicamos a la altura inferior que sea de la parte inferior del modelo. Configuramos las pasadas, las conexiones y las entradas de la transición. Vamos a aceptar y vamos a simular. Luego continuamos con un desbaste adaptativo. Encontramos esta herramienta en el fresado 2D. Vamos a simular ese desbaste adaptativo. Luego configuramos la herramienta de chaflán. Simulamos el chaflán. Bueno, aquí no lo vamos a ver muy bien. Vamos a reproducir de una vez todas las operaciones. Nos podemos ir en la carpeta de configuración y le damos clic derecho, simular todo desde la carpeta de configuración, o podemos ir desde el apartado de trayectoria y le damos simular. Le damos play. Vamos a aumentarle un poquito la velocidad. Vamos el taladrado, luego la cajera. Comenzó con el planeado, luego el contorno, luego el desgaste adaptativo y los chaflanes. Un segundo contorno que nos permite hacer un redondeo final para un mejor acabado. Aquí vemos en amarillo los chaflanes. Aquí vemos también, bueno, es un poco difícil el chaflán que se generó. Y ya podemos continuar con el postprocesado. Ok, entonces, pues como vemos aquí, esta serie de operaciones que se ha realizado, pues para generar como tal la pieza final, pues tendríamos que pasar a realizar ese montaje, pues por la parte posterior y pues podríamos correr como tal el programa nuevamente para generar así, pues la pieza final. Entonces, ya para continuar o ir terminando con lo que sería todo el proceso de fabricación o ese entregable que nosotros vamos a tener dentro de InventorCam, pues vamos a pasar a revisar un poco la parte del postprocesamiento. Entonces, voy a empezar a compartirles mi pantalla y
de esta forma, pues les voy a presentar cómo sería este proceso. Entonces, bueno, estamos de nuevo en el entorno de Inventor. Ya hemos realizado como tal todas las operaciones que nosotros deseamos sobre nuestra pieza. Estamos en la ficha de CAM y pues vamos a lo que sería la parte de trayectorias, aquí en este caso Toolpad, y vamos a la parte de postprocesar. Entonces, en la ventana de postprocesadores, pues nos va a abrir como tal una ventana emergente y vamos a ver desde dónde vamos a seleccionar nosotros esa biblioteca o ese archivo de postprocesadores. En este caso, por defecto, me va a redirigir hacia la biblioteca que ya viene por defecto con el Inventor CAM cuando nosotros hemos instalado este complemento. Entonces, después de esto, vamos a ver, digamos, pues, la configuración de lo que va a ser ese postprocesamiento. Entonces, nosotros vamos a poder elegir o vamos a poder filtrar dentro de esta biblioteca cuáles van a ser esas operaciones que nosotros vamos a realizar predominantemente y de esta forma poder seleccionar un postprocesador o poder filtrar, digamos que de una forma más eficaz el tipo de máquina que nosotros tenemos y pues el control que ella tiene. Vamos a poderlo pues también filtrar por fabricante de tipos de máquinas o de tipos de controles y en esta pestaña vamos a poder seleccionar cuál es ese control que nosotros tenemos. Como podemos observar pues son bastantes. Sin embargo, en caso que nosotros no tengamos un postprocesador o no se encuentre disponible, vamos a poder ir directamente a este enlace que está en la parte inferior de esta ventana emergente y nos va a redirigir como tal a una biblioteca de postprocesadores directamente a Autodesk, donde con toda la confianza vamos a poder descargarlo y almacenarlo si se quiere dentro de esta misma carpeta en nuestros computadores y poderla seleccionar nuevamente dentro de esta lista desplegable. En este caso voy a seleccionar un control hash que tiene disponible un cuarto eje. En este caso pues no es necesario, no estamos realizando este tipo de operaciones, pero pues para efectos prácticos voy a seleccionar este procesador. En la parte inferior bueno, acá pues vamos a configurar en qué lugar es donde nosotros vamos a querer almacenar como tal ese archivo de texto plano y adicionalmente pues vamos a poder configurar como tal el nombre de nuestro programa, un comentario si se desea y pues algo más de propiedades que podemos ver. Damos en el botón de postprocesar. Seleccionamos aquí nuevamente, pues podemos sobreescribir ese directorio en donde nosotros deseamos guardar esa copia. Inmediatamente él nos va a abrir todo lo que sería el editor de HSM. Entonces, a través de este editor, pues nosotros vamos a poder visualizar ese código G que nos entrega dependiendo del control numérico de nuestras máquinas que nosotros hayamos seleccionado. Entonces acá vamos a poder editar manualmente si es necesario. Vamos a poder realizar algún tipo de funciones como renumerar, digamos que nuestras líneas. Vamos a poder marcar algún tipo de rangos, ajustar los avances, ajustar velocidades de giro, velocidades de avance, algún tipo de simetría. Todo lo vamos a poder ajustar desde aquí. También vamos a tener una pestaña de simulación en donde nosotros vamos a poder ver de forma simultánea cómo se comporta nuestro código línea a línea y pues nos va a mostrar de forma gráfica en qué se encuentra cada uno de los procesos. En este caso no está simulado o no está postprocesado todo lo que nos mostró Hugo, pero pues sí podríamos ver cómo funciona una operación. En este caso estamos viendo apenas una operación de contorneado y pues las herramientas, qué es lo que va realizando línea a línea y de esta forma pues ir configurando si es necesario o corrigiendo las trayectorias de que nosotros estamos seleccionando o que nosotros estamos realizando. También la parte de trayectorias, entonces pues vamos a poder aquí mostrar las trayectorias, mostrar puntos y demás. Si nosotros lo deseamos, animar
como nosotros consideremos la forma más adecuada. Esto es más de visualización o ajustar como tal herramientas. Y también vamos a tener una opción de comparar diferentes estrategias que nosotros estemos empleando y esto de cara a visualizar cuál va a ser la forma más efectiva de realizar un proceso. Y adicionalmente, pues esa transmisión que nosotros vamos a realizar de información, bien sea si tenemos la máquina o el control, el computador de la máquina conectado directamente con el control o con el software que estamos manejando o en el cual hemos diseñado. Entonces, digamos que esto sería a grandes rasgos eh, lo que podríamos realizar dentro de las soluciones de manufactura para toda la parte CAM dentro de Inventor. Entonces, vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas. Si hay algunas preguntas, por favor, no las pueden dejar a través del chat. O si tienen algún inconveniente con alguno de sus procesos, pues nos pueden comentar y pues ya digamos que de forma un poco más particular podremos atender sus solicitudes con mucho gusto. Bueno, sí tengo acá 3 inquietudes, entonces voy a comenzar con la primera para que vamos respondiendo una a una. La primera de las bibliotecas se pueden modificar. Sí, claro que sí. Se pueden modificar y personalizar a las herramientas con que nosotros estemos trabajando. Perfecto. La otra pregunta es, ¿las herramientas 2D y 3D de fresado se refieren al número de ejes que se pueden operar dentro de Inventor? Ok, bueno, allí esas estrategias que existen, que están marcadas como estrategias 2D o como estrategias 3D, no están directamente relacionadas con el número de ejes los cuales soporta como tal la aplicación, sino están más relacionadas a cómo se comporta esta estrategia de cara a las geometrías de los diseños que nosotros estamos realizando. Aquí cabe recalcar que yo puedo realizar estrategias 2D como un desbaste o como una cajera 2D utilizando 4 ejes. Entonces, podría ser una cajera de un elemento similar a una hélice en un elemento cilíndrico como no sé, un tornillo sin fin. Podría ser un ejemplo claro allí en donde una estrategia 2D se puede, digamos que, extrapolar a esa operación de 4 ejes. Entonces, ¿qué es lo que nos va a limitar aquí la operación de 4 ejes? Uno, el postprocesador y pues por supuesto esto está ligado a las capacidades que nosotros tengamos con nuestras máquinas. Entonces, esto está más relacionado directamente con la capacidad de nuestra máquina y no con las herramientas o con, digamos, con estas trayectorias que están dispuestas dentro de la solución. Gracias, Adrián. Bueno, acá también tengo 2 preguntas de Ernesto Rincón. Una de ellas es, buenas tardes, ¿el módulo de CAM de Inventor tiene opción de generar reportes del proceso de mecanizado, tiempos estimados de ciclos, lista de herramientas, entre otros? Ok, si quieres, Hugo, yo respondo esta pregunta. Ernesto, pues la respuesta es sí. Adicionalmente, nosotros tenemos allí dentro de la herramienta de CAM, justamente en donde accedimos a la parte de postprocesamientos, una herramienta un poco más abajo, una pestaña un poco más abajo, y esto se llama la hoja de taller, en donde podemos generar un informe en HTML, en donde nos muestra como tal cuál es o cuál debe ser ese setup que debe hacer el operario de la máquina para pues cumplir con las labores que nosotros hemos diseñado dentro de la herramienta. Entonces nos va a mostrar
cuáles son las herramientas que nosotros hemos configurado y que se deben montar en los magazines de los centros de mecanizado, cuáles van a ser las operaciones que se van a realizar, las velocidades. Adicionalmente nos va a mostrar también esas estadísticas. Cuando tú simulas cada una de las trayectorias o todas las trayectorias en conjunto, esa pestaña desplegable que nos mostraba Hugo en la parte izquierda, nos muestra las estadísticas del tiempo y la, digamos que, por decirlo así, la eficacia de operación de cada una de las herramientas en cuanto a la longitud que ha recorrido o la trayectoria que ha recorrido la herramienta. Gracias, Adrián. Y él también nos hace otra pregunta que dice, ¿el CAM de Inventor tiene la posibilidad de generar ciclos de inspección con sonda o palpador? Así es, también tenemos allí dentro de la biblioteca de herramientas, tenemos la posibilidad de seleccionar esas sondas para hacer como tal pues la inspección, y esto de cara también a generar un correcto setup, una correcta configuración, digamos que en la vida real de nuestras piezas. Entonces, configurar ese ángulo que vamos a tener relativo a la bancada y poder realizar las operaciones, digamos que de forma con una paralelidad un poco más real, o para configurar esos elementos que nosotros deseamos realizar un acabado o operaciones después de otros procesos, y configurar como tal esos puntos estratégicos. Perfecto, Adrián. Y tenemos acá ya la última pregunta que dice si se pueden evitar los elementos de sujeción. Ok, bueno, aquí hay que ver una cosa, y es que, como nos mencionaba Hugo al principio, nosotros vamos a estar en la capacidad de hacer como tal el montaje completo, tanto de nuestra pieza como de los elementos de sujeción, bancadas. Podemos simular también como tal los bolsillos de nuestras máquinas, todos los elementos que podrían ser un obstáculo dentro de los espacios de trabajo, los vamos a poder simular, qué pena, a través de un ensamble. Y en la parte de simulación, nosotros vamos a identificar, se va a poner en rojo tanto el material como la herramienta, y la línea de tiempo se va a poner rojo. Y pues de esta forma, pues vamos a poder identificar que hay una colisión. Digamos que de forma automática no nos va a cambiar el código CNC, el código G, sino que nosotros vamos a estar en la capacidad de poder realizar sketch dentro de nuestros modelos, y a través de estos sketches evitar como tal esos elementos o esos obstáculos. Y de esta forma, pues allí las estrategias pues se van a basar en esos sketches y no en los contornos como tal de las piezas. Ya eso sería pues como la parte de preguntas. No Ok, sé si bueno, ustedes tengan entonces, algo más que agregar. pues creo que por mi parte no hay mucho más por agregar. No sé, Hugo, si tengas algo adicional para mencionar. No, Adrián, creo que con esto podemos culminar el webinar. Ok, entonces pues nada, agradecerle, Diana, Hugo, las personas que están detrás de cámaras, y a todas las personas que nos están acompañando por su participación, y recalcarles pues que estamos aquí para servirles. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto vamos a estar disponibles para resolver. Pues sí, Muchas gracias a todos por el espacio. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como MK Training and Consulting, donde pueden encontrar nuestra información. Muchas gracias a todos y a ustedes dos compañeros también por la información que nos brindaron. muchas gracias, Diana. Hasta luego, Adrián. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Luego, que Hasta también. luego, que estén bien. Chao.